Hola, Hola. Hola, profe. hola, lo que no los veo, pero los escucho bien. ¿Ustedes me escuchan bien? Sí, profe. Sí, se escucha bien, profe. Bien. A ver, creo que... Ahora sí. ¿Cómo les va, chicos? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué dicen? ¿Todo bien? Quería comentar que que es el día del parcial, o sea, es el día jueves, ¿verdad? El parcial. Sí, profe. Sí, profe. Sí, habíamos pensado, no sé, me parece que la doctora Pereira les comentó a las 10, pero a mí me gustaría empezar un poquito antes. No sé si les parece bien, tipo 9, el Sí, no hay jueves. problema. Sí, no hay problema. No hay problema. Entonces, quedamos así. El jueves que viene a las 9, ¿les parece bien? Listo, quedamos así. Y otra cosa, agregué en el campus la guía de las dos unidades que vieron, de las otras dos unidades que vieron conmigo, la de modos y de anormales de conclusión del proceso y esta de partes. ¿Y qué más tenía que decirles? Bueno, y después, eh, cualquier duda que ustedes tengan de aquí al jueves, o me lo pueden hacer por mail, o la verdad que también podríamos tener, nunca se me ocurrió, pero algunos profesores sé que tienen grupos de WhatsApp. Por ahí si tuviésemos un Profe, grupo de WhatsApp, Si sí. quiere, ¿se escucha? Yo tenía una consulta, no sé si me... ¿Cómo? ¿Está hablando quién ahora? Catalina, profe. ¿Juliana? Ah, Catalina. Juliana pensé que era. Catalina, sí, te escucho, Catalina. Profe, el otro día se lo planteamos a la doctora Pereira también, que justo nos pasó en un examen oral de otra materia, que estuvimos como 5 horas en sala de espera, y lo que nos dijo Pereira que se podría llegar a ser capaz es entrar todos y tomar asistencia a las 9, ponele si se arranca, y un horario más o menos estimativo, capaz por orden alfabético de apellido, para estar atentos al Zoom y no estar 4 horas en sala de espera. No La sé si a usted verdad le que parece. coincido plenamente con lo que decís. Incluso hay otras cátedras que son más organizadas también o que tienen mayor experiencia en esto del oral con el Zoom, que cada uno tiene un horario distinto para entrar. O sea, los de la A hasta tal letra entran a tal hora. Pero esto ya sería organizar ahora, va a ser un poco dificultoso hacerlo ahora. Yo creo que está bien doctora, que todos ingresen a las 9, que se les tome más asistencia, y después, más o menos, ustedes van a ir fijándose cuánto dura un examen, como para poder saber a cuándo me toca a mí. No sé si me explico. doctora, igual van a hacer un listado, ¿no? Por orden alfabético. Por supuesto. Sí, sí, No, sí, sí, perfecto. sí, el listado por orden Ya alfabético después existe. estás número 20, más o menos vas viendo, pero como dijo Cata, hay chicos que por ahí trabajan o demás y no podemos estar 6 horas ahí esperando, como pasan algunas materias. Para mí es súper legítimo y súper acertado lo que decimos, porque ¿para qué nos vamos a quedar todos en el mismo lugar? No tiene ningún Perfecto. sentido. Y Lo que sí les respecto, pido que tengan el documento a mano, ¿sí?
respecto al grupo de WhatsApp, si quiere, Escucho. nosotros tenemos un grupo de WhatsApp, si quiere puedo armar uno con usted y entramos todos. Yo digo porque por ahí en ese grupo de WhatsApp, o sea, a ver, las No sé qué puteadas opinan. pónganlas en el grupo de WhatsApp de ustedes, pero en uno que yo pueda estar, digo, por si alguno quiere hacer alguna consulta en ese grupo, yo, digamos, la respuesta la daría incluso para todo el grupo, en vez de para el que me está preguntando solo. Digo, ¿sí? Esa Sí, sería la mejor para idea. organizar. Dale, ahora después lo hago. Porque si ustedes me hacen una consulta, porque si ustedes me hacen una consulta por correo, yo, digamos, le contesto solo el que me está preguntando. Pero en cambio, si ustedes me hacen una consulta por WhatsApp, yo incluso les puedo mandar un audio y todos lo tienen al audio. No sé si soy clara. Sí, genial. Me parece que es mucho mejor. Así que si tienen ganas, arman uno. Yo no tengo problema. ¿Eh? Ahora lo armo. Bueno, bárbaro. ¿Alguna Profesora, pregunta sobre algún tema de los que hemos estado viendo o han visto con otro profesor? No hay problema, ¿eh? yo con respecto al examen, ¿el Zoom a realizarse va a ser el mismo con el que tenemos las Nicolás, clases? te escucho. Sí, el Zoom en el cual se va a realizar el examen, ¿va a ser el mismo con el que tenemos las clases u otro diferente? Mirá, eso no lo sé. Creo que sí, Bueno. que nuestro Zoom siempre es el mismo. Creo que sí. No lo sé, porque justo como estamos en momentos en que muchas cátedras toman parcial, Claro. digamos, y que tampoco la facultad tiene cientos de Zoom, habría que ver si estamos con el mismo Zoom o con otro Zoom. Igual, sea lo que sea, Igual lo ustedes vamos van a a estar enviar. informados. Claro, sí, lo vamos a avisar. Por eso, exactamente. Y bueno, por ejemplo, si podemos armar este grupo, incluso en el mismo grupo, ponemos cuál es el enlace para que todos los del grupo sepamos dónde nos tenemos que conectar. Por ejemplo. ¿Sí? Claro. Bueno. ¿Qué otra pregunta, chicos? Hay que ver también, profe, Bueno, si se hace una sola, ¿cómo? hay que ver también si se hace una sola sala, o sea, si usted está evaluando en la misma sala a todos, o si van a ir evaluando simultáneamente los tres profes en tres salas distintas, no sé bien cómo van a organizar eso. Bueno, nosotros vamos a ir viendo, porque, digamos, de esta comisión voy a comenzar tomando yo, porque la doctora Pereira está también con otra comisión. Entonces, ella va a comenzar por la otra comisión y yo voy a comenzar por la 2. El doctor Vicente me va a acompañar a mí, pero no va a estar solo tomando él por ahora, por lo menos estos primeros encuentros. Después, si hay un momento del examen en que Pereira y yo estemos simultáneamente tomando en esta comisión, por lo menos lo que yo sé es que en las cátedras donde varios profesores en forma simultánea toman oral, tienen distintas cuentas. Es lo que yo sé. Sí, Por sí, ejemplo, pasa en eso. una cuenta, no sé, por decirle, toma Berardo de tal letra a tal letra, y de otra cuenta toma Pereira, pero es otra cuenta, ¿sí? Que simultáneamente están actuando, pero son independientes. ¿Sí? Entonces, a ver si entiendo bien, en principio seríamos evaluados por los tres profes en la misma sala. O sea, los tres profes nos están escuchando, ¿no? Para ser En concreto. principio lo voy a estar escuchando yo y Vicente nomás, porque Marisa está con otra comisión, bien. Pereira está con otra comisión. Pero a ¿Sí? posteriori se une la Cuando doctora Pereira Pereira concluya con su comisión, cuando ella concluya con su comisión, se va a poder anexar a nosotros, a la comisión esta.
Y cuando se Perfecto. anexe, vamos a ver yo cuántos he tomado, porque tampoco sé cuántos son. Entonces, por ahí si son muchos, yo me dice, bueno, mira, yo me llevo 20, me llevo 10 y armo otro Zoom. ¿Sí? Bien. Sí, sí, profe, muy claro. Habría que ver cuánto tiempo, cuántos son, cuántos se presentan, porque tampoco se presentan todos. Entonces hay que ir viendo un montón de cuestiones. ¿Sí? Lo cierto es que yo a las 9 arrancamos. Y como bien dicen ustedes, yo les tomaría asistencia y se van. Y yo me quedo con el primero. O me puedo quedar con 5. ¿Sí? Y los demás se van. Como para no estar todo el tiempo conectado o esperando. ¿Les parece bien que nos organicemos así? Sí, profe. Sí, Bueno, sí, bárbaro. genial. Bueno, ¿alguna otra pregunta, chicos? ¿No? Bueno, vamos entonces a ir viendo qué es lo que nos faltaba de esta unidad para que, ¿qué nos falta de esta unidad como para poder terminarla? En ese grupo que armemos, ahora si ustedes lo arman, yo el fin de semana les mando en el grupo, ¿sí? Le pongo la unidad correspondiente, porque ustedes, aparte de tener la guía de estudio que está en el campus, yo si quieren en el grupo de WhatsApp les pongo de cada unidad, que en rigor son 2 las que di esta segunda parte, creo yo, no, son 3, perdón, les voy poniendo qué artículos tienen que leer del código. ¿Les parece bien en el grupo? Sí, profe, estaría buenísimo. ¿Sí? Sería de gran ayuda. Bueno, te los digo que se los pongo en el grupo y no en el campus. Se los digo en el grupo y no en el campus, porque si los pongo en el campus, lo ven otros profesores y me dicen que hago mal yo en decirles qué artículos tienen que leer, que por ahí tienen un poco de razón, pero bueno, yo sé que a ustedes les viene bien. Entonces, para que ningún profesor se entere, yo se los pongo en el grupo. ¿Les parece bien? Sí, gracias, profe, gracias. Ok, bárbaro. Bueno, entonces, para terminar esta unidad de parte, recuerdan que vimos la última vez que estuvimos juntos, vimos qué sujeto en el proceso reviste la calidad de parte actora o sujeto activo, qué sujeto reviste la calidad de demandado, sujeto pasivo, ¿sí? ¿Qué vínculo tenía esto con el principio de contradicción, con el principio de bilateralidad? También comentamos cuáles son las capacidades que entran en juego en esta cuestión, y hablamos de la capacidad para ser parte y de la capacidad procesal, y dijimos que son 2 derivados o 2 reflejos de 2 capacidades del derecho de fondo, como son la capacidad de derecho y la capacidad de hecho, ¿sí? También recordamos que desde este punto de vista hay sujetos que tienen incapacidades y que frente a estas incapacidades la ley les atribuye una representación para suplir esta incapacidad. Dijimos que esta incapacidad era legal y necesaria, y también comentamos que conjuntamente con esta representación necesaria y legal, aparecía otra representación a la que le llamamos representación convencional, y pusimos
¿A qué nos referíamos cuando hablábamos de representación convencional? Hablamos del mandato, hablamos del abogado que reviste mandato en el proceso, al que se lo llama apoderado. Dijimos que el instrumento para acreditar esa personería era el poder. También comentamos que ese poder podía ser general y podía ser especial. Enfatizamos también que es un instrumento público y que se hacía por escritura pública, que se hacía frente a un escribano público. Y también comentamos que alguien quiere hablar, perdón, veo una mano levantada. Sí, yo, profe, tengo una pregunta. ¿Sí? Porque estaba leyendo y bueno, en la representación convencional me apareció la ley de procuración judicial. Entonces, tenía una consulta. Los procuradores y los escribanos que no ejercen la profesión de abogados matriculados, ¿son excluidos? A ver. Primero, el escribano, para ser escribano, ¿sí? Sí, sí, tiene que estar Tiene que ser matriculado. abogado. Sí. Tiene que ser abogado. Y tiene que tener una matrícula que lo habilite a ser escribano. El escribano no puede ejercer como abogado. Sí, está bien. Una vez que el escribano obtiene su matrícula, no puede ejercer como abogado, es escribano. ¿Sí? Bien. Y los procuradores, que es una expresión bastante poco usada, es como si fuese un título intermedio. Bien. ¿Sí? El procurador no ha obtenido todavía su título de abogado. Bien. ¿Sí? Es un título intermedio. Está bien, entonces está bien. Sí, porque había entendido eso cuando lo leí y por las dudas quería preguntarle. Es como si ustedes, una vez que hiciesen 3 años de abogacía, en vez de salir con el título de abogado porque no terminaron, saliesen con un título de procurador. Bien. Porque es un título intermedio, ¿sí? Perfecto. Bueno, entonces, vimos también la clase anterior, ¿sí? ¿Alguien más quería hacer una pregunta? ¿La misma, no? Bueno, vimos también la clase anterior que el abogado no solamente interviene en un proceso en calidad de apoderado, sino que también dijimos que puede revestir la calidad de abogado patrocinante, ¿no? Que es en cuyo caso actúa sin poder, ¿no es cierto? Pero, digamos, asesora técnicamente a la parte, pero es la parte quien actúa por derecho propio, ¿sí? Entonces, aparece un abogado patrocinante, y la tercera forma era la del abogado como gestor procesal. Recuerdan que dijimos que como gestor procesal era una invocación que se podía hacer en determinados supuestos. Hablamos de supuestos en los que hay que hacer alguna presentación urgente, hay que hacer valer algún derecho de manera urgente y no se cuenta con los instrumentos para acreditar la personería, en cuyo caso también se podría invocar esta gestión procesal. Dijimos que la invocación de esta gestión procesal en algún momento hay que ratificarla. ¿Se acuerdan? O acompañando poder o ratificando la cuestión o lo actuado por la parte. ¿Sí? ¿Esto lo recuerdan? ¿Quedó alguna duda? Profe, a mí me quedó una duda con lo de ¿Nicolás? No. No, Juan Pedro. Juan Pedro. Con lo del ¿Sí? patrocinante. O sea, ¿cuál es el sentido de ir con un abogado y no darle un poder y que sea patrocinante? Porque traba mucho más todo, por más que... Hay muchas cuestiones por las cuales no. Una puede ser económica. Claro, es más barato. O sea, se ¿Cierto? regula. Porque, digamos, el poder lo tiene que solventar la parte. Claro. Entonces, una puede ser económica. La otra puede ser porque en realidad no quiero que me represente. No quiero que
que el abogado actúa en mi nombre. Yo también quiero participar del proceso, pero como no puedo participar solo, sino que el patrocinio es obligatorio, porque volvemos a lo que dijimos en la clase anterior, los jueces no harán ningún lugar a ninguna, no considerarán ninguna petición que no tenga firma de un abogado. Entonces, si yo no tengo un abogado de confianza como para dar un poder, yo no es que no voy a ser parte ni voy a hacer valer mis derechos. Actúo con un patrocinante. ¿Sí? Claro, bien, gracias. En la mayoría de los casos se actúa con patrocinante. Ah, pensé que era al revés. Bueno, bien. No, no es al revés. En la mayoría se actúa con patrocinante, con patrocinio. ¿Sí? Bien, perfecto. Y solo Gracias. si el abogado te convence y si la parte quiere, bueno, ahí sí pediría poder. ¿Sí? Sería sobre todo porque se utiliza una escritura pública para ser ¿Cómo? apoderado. Entonces sería un riesgo más caro usar un apoderado porque está bajo escritura pública. Y claro, tenés que, hay una erogación, digamos, que la tiene que solventar la parte en la escribanía. Y tampoco que te salen fortunas un poder, pero es una erogación, ¿viste? Y por ahí, no sé. Pero supongo que es una cuestión más... Suponete que a vos te atropella alguien en la calle. Claro, suponete que te atropellen en la calle, que tengas un accidente en la calle. Bueno, no sé, capaz que vos no tenés mucha plata para hacer un poder y dijiste, bueno, y ahí vas a querer un abogado también, necesitas un abogado. Sí, no siempre la única figura es la del abogado representante. Bien. Generalmente es patrocinante. ¿Sí? Genial. Bueno, perfecto. Entonces, Profe, perdón. ¿alguna otra pregunta o avanzo un poquito? No, ¿Sí? a mí no me quedó bien en claro lo del gestor público. Entendí lo del patrocinante, el apoderado y el del gestor me quedó como medio volando. Bueno, te explico. Vamos a hacer un pequeño repasito. Dijimos que en el artículo 48 del Código de Procedimientos Civiles y Comercial nos habla de que en algunas diligencias urgentes, o que la parte necesite hacer valer sus derechos y no haya manera de poder acreditar la personería del abogado, ¿sí? Y sin embargo, esa parte debe hacer algún acto de manera urgente, entonces aparece la figura del gestor procesal. Es decir, es un abogado que, repito, invoca que está representando a una parte, invoca que está actuando en favor de una parte, actor o demandado, ¿sí? Pero que en ese momento no tiene los instrumentos que puedan acreditar su personería. Y como no tiene el instrumento, porque no tiene poder y porque no tiene firma de la parte, entonces invoca esta gestión procesal. Actúa como si tuviese poder, pero no lo tiene, ¿sí? Lo invoca, pero no lo tiene. Y en el caso de, por ejemplo, el último TP que tuvimos, que nosotros también teníamos que acreditar la personería que le había dado el cliente, digamos, al abogado, vio que justo habíamos leído también la consigna en clase, me acuerdo, y usted nos explicó lo del poder general, el poder especial. En ese caso que el cliente no estaba en la ciudad y no iba a estar por 30 días, pero la mujer le podía alcanzar la demanda a este abogado, ¿sería tomado como un poder especial o como un gestor? La verdad que no entendí el supuesto. O sea, el supuesto es una persona que no se encuentra en la ciudad. ¿Me lo podés repetir? Claro, el cliente no se encontraba en la ciudad y no iba a estar en la ciudad por 30 días. Muy bien.
O sea, él no podía firmar ninguna presentación, porque si pudiese firmar una presentación, firma con el abogado y ya está, no está en poder. Claro, O sea, no, no no está podía para firmar firmar. nada. Muy bien, no le dio poder en su momento, muy bien. Y le dice a su mujer, che, mirá, llevale esta demanda que tengo que contestar al doctor fulana de tal, a la doctora fulana de tal. ¿Ese sería el supuesto? Sí, profe. Bueno, ese es un supuesto mediante el cual el profesional que va a intervenir va a tener que invocar la gestión procesal. Perfecto, eso era lo que me ¿Sí? quería quedar bien. Va a tener que invocar la gestión procesal. O sea, ese acto que realiza el gestor en nombre de la persona que se encuentra de viaje es perfectamente válido y perfectamente legítimo. Y es una actuación de la misma forma como si tuviese un poder, pero no lo tiene. Entonces, ¿la ley qué le dice al gestor? Bueno, usted actúe, conteste la demanda, no sé, después puede hacer más actos, siempre invocando esa gestión. Pero usted tiene un determinado cantidad de tiempo para que usted, digamos, acredite de qué manera usted va a seguir actuando, porque la gestión no es in eternum dentro del proceso. ¿Sí? Llega un momento en que uno tiene que decir al juez, bueno, mire, señor juez, yo en realidad voy a actuar de ahora más como apoderado, acompaño el poder, o mire, mi cliente ratificó todo lo que yo he actuado y por lo tanto continúo actuando como patrocinante. ¿Sí? ¿Dentro de qué plazo, me dice la ley, tengo yo para purgar y acreditar cómo voy a seguir actuando? Tengo 60 días. ¿Sí? Que se comienzan a contar desde la invocación primera gestión que yo hice. ¿Sí? Vamos a suponer que mi primer acto sea contestar una demanda. Por el ejemplo este que pusimos hoy, de que me fui de viaje y entonces mandó a la mujer al estudio, ¿sí? Bueno, sería el acto contestar la demanda. Entonces uno dice, contesta demanda. ¿Sí? Sería el título. El encabezamiento diría, en autos, Silvia Berardo, abogada, tomo, folio, ¿sí? En autos, tal, tal y tal. Primer punto, me presento y digo, primer punto, personería, ¿sí? Que habiéndose promovido una demanda contra fulano de tal, y en no encontrándose en el país, y no contando con los instrumentos que me permitan acreditar la personería, invoco la gestión procesal, comprometiéndome a justificarla en el plazo dispuesto en el artículo 48. Ahí la invoco. ¿Sí? ¿Y qué hago después? Y contesto la demanda, conforme al 354. Niego, reconozco, todo lo que me diga el 354. Y firmo el gestor. Listo, invoqué. ¿Sí? Yo dije, represento a X, pero no tengo los instrumentos. ¿Se entiende? Sí, profe, re claro. ¿Sí? ¿Puedo Bueno, profe, hacer otra presentación? ¿Sí? ¿Nicolás? en el caso sí, de que el Sí, te abogado escucho. por la parte demandada conteste la demanda y acredita mal la personería, supongamos que tiene que invocar el artículo de gestoría procesal, de gestor procesal, y dice que es patrocinante o bien tiene una carta a poder, lo cual es erróneo. ¿Sería susceptible de un rechazo in limine por parte del juez o...? No entendí el supuesto. O sea, yo invoco la gestión y ¿qué digo? No se Yo en invoca la realidad, gestión. cuando Tendría que invoco la invocar gestión, tendría que invocar la gestión, pero dice que es patrocinante, digamos. O sea, acredita mal la personería.
No, pero está mal, porque cuando yo invoco la gestión, yo no le tengo que decir al juez cómo voy a participar después de la gestión. Claro, claro. Yo digo que ahora soy gestor, pero yo no le digo y después voy a ser apoderado y después voy a ser patrocinante. No. No, pero yo me refiero al caso en el cual el abogado contesta la demanda, pero en el apartado de personería ni siquiera invoca la gestión, sino que pone, por ejemplo, que es patrocinante, lo cual es erróneo porque su patrocinado no puede firmar el escrito, porque no está en la ciudad o lo que sea. ¿Eso sería susceptible de rechazo in limine por parte del juez? ¿O qué se procede a hacer en este caso? ¿Qué haría el juez? No, en realidad, eso sería, para mí, un error involuntario. Para mí, sería un error involuntario que el juez, antes de tenerla por contestada la demanda, si es que así lo va a tener, debería correr un traslado para evitar nulidades y decirle, bueno, Claro. aclare aclara el profesional presentado a foco tal de qué manera interviene. Claro. Aclarado que sea, se proveerá. Yo, si fuese juez, haría eso. Bien. Digamos, porque uno puede estimar que puede ser un error involuntario de la parte. Tendría que haber puesto gestor y dije patrocinio, qué sé yo. No me Claro. parece que sea algo que, digamos, que traería que trajese como consecuencia un rechazo ilímine, me parece. Bien. Y se me ocurre otro supuesto también. Pediría Por alguna ahí- aclaración. No nos olvidemos, ¿cómo? No, está bien, explíqueme y ahora le digo el No, supuesto que se me ocurre. no, digo que no nos olvidemos que, digamos, hay un conjunto finito, es decir, de número cerrado, de cosas, de actos, de vicios que son considerados de nulidades absolutas, de nulidades que no se pueden corregir, porque son de tal gravedad, ¿no es cierto?, que esos vicios traen como consecuencia nulidades absolutas. Pero en realidad, las nulidades uno siempre tiene que tratar de actuar, sobre todo como, siendo juez, tratando de evitar esas nulidades y tratando de enmendar las cosas si son vicios que no tienen tanta gravedad, porque son relativos. ¿Sí? Claro. Bien. No, se me ocurrió Si el yo me olvido de supuesto poner un sello, ¿sí? Sí. en el cual el demandado reconvenga, y bueno, la ley dice que el juez le tiene que correr traslado al actor para el actor poder contestar esa reconvención, ¿no? ¿Podría oponer una excepción de falta de personería o no? Porque es una defensa que puede oponer exclusivamente el demandado. Por eso digo, yo juez, antes de proveer Claro. esa presentación, antes de decirle corra ese traslado de la excepción, por contestar a la demanda, antes de realizar eso, yo, Claro, va a juez, ser los actos. correría un traslado más y le diría la parte, aclarado que sea, en qué carácter se presenta, se proveerá. ¿No es cierto? Claro, sí. Y recién ahí correría traslado. Esto tiene que ver mucho ¿Sí? con el activismo y garantismo, ¿no? Procesal, por el hecho de que un juez garantista por ahí lo rechazaría y ya está, queda ahí. Ahora un juez activista capaz que trataría de dar más impulso, por así decirlo, un proceso un poco más. Bueno, eso podría ser lo que decís. Lo que pasa que yo cuando veo garantismo versus
activismo, a mí me hace otro tipo de ruido. A mí el ruido que me hace es el juez garantista, que como su palabra evoca, es un juez que me va a garantizar lo que las partes hacen y va a edificar sus decisiones en base a lo que las partes hacen o dejen de hacer versus un activismo judicial que es un juez que interfiere en la actividad de las partes y que edifica su decisión bajo el pretexto de buscar una verdad. ¿Sí? Claro. A mí me gusta más que sean las partes las protagonistas en un juicio, no un juez. A mí me gusta que sean las partes las protagonistas, que sean las partes las que hacen y deshacen. Porque me parece a mí, sobre todo en civil y comercial, que las dueñas del proceso son las partes. Claro. Pero bueno, es una postura. ¿Sí? Y que por lo tanto, es toda una postura, y que por lo tanto, si me va bien, es porque las partes actuaron bien. Y si me va mal, es porque las partes no supieron asegurar sus derechos. Profe, ¿Sí? la doctora Pereira también nos habló de que tengamos en cuenta el sistema de justicia 2020, sobre todo ese proyecto de gestión de prueba para el oral. ¿Puede ser que tenga que ver también esto con el tema de activismo y garantismo? Bueno, el proyecto 2020 es un proyecto que lo que se pretendió es ayornar bastante a la justicia. Todos los nuevos proyectos y las modificaciones en torno de la justicia están hechas todas direccionadas al garantismo, más que al activismo. Es más, en el propio fuero penal se dejó bastante de ser tan inquisitivo como en la época que yo estudié Derecho Penal. Hoy el sistema es acusatorio, hoy el sistema tiene otros perfiles donde, digamos, las partes se transforman en protagonistas del proceso, aún en materia penal. ¿Sí? Antes, lo que las partes no hacían, el juez socorría a la parte. ¿Sí? Ahora, lo que la parte no hace, no existe. ¿Sí? Pero sí, todas las reformas de la justicia, incluso el proyecto 2020, que es de Justicia 2020, que es interesantísimo, todas están orientadas a tener una justicia más garantista. Es decir, donde el juez sea un árbitro, donde el juez sea un director, no sea un actor principal. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profe, Perdón, gracias. profe. Pensé que lo había entendido Sí. diferente. ¿Hay alguien que está preguntando? Yo, Nicolás. ¿Catalina? No. Nicolás. Que el proyecto de Justicia 2020 tenía una tendencia mayoritariamente al activismo, por el hecho de dar herramientas como, por ejemplo, la interrogación personal por parte del juez hacia los testigos, o entre otras figuras, ¿no? Pero bueno, ahora que lo dice usted, o sea... No, lo que pasa que eso sí, algunas reformas sí, lo que pasa que en materia penal existen 10 provincias argentinas que ya tienen el sistema acusatorio. El sistema acusatorio en materia penal le quita poder al juez para dárselo al fiscal. ¿Sí?
Y el fiscal es una parte del proceso. Ahora vamos a ver partes en materia penal y vamos a ver que el Ministerio Público Fiscal es una parte. ¿Sí? Muy bien. Este sistema acusatorio, con estas 10 provincias que han sido un poco como las conejitas de India para ver si es un sistema que se puede, digamos, proyectar hacia todo el país, lo que tiene es un sistema acusatorio. Y el sistema acusatorio, si bien, y Justicia 2020, si bien tiene otorga algunas facultades diferentes a los jueces, ¿sí? El sistema se dirige a ser acusatorio. Y el sistema acusatorio es un sistema, repito, que le quita poder al juez para dárselo al Ministerio Público, o sea, para dárselo a una de las partes. Ni hablar que también introduce formas de dirimir el conflicto a un penal que no sean con sentencia definitiva. O sea, una cosa bastante impensada en otros momentos de que uno dice, no, lo penal solamente se puede terminar el proceso mediante una sentencia absolutoria o condenatoria, ¿no? Bueno, bien, ahora no. El sistema acusatorio nos permite terminar un conflicto penal aún de manera normal. ¿Sí? Mediante un proceso de juicio abreviado, mediante la mediación. O sea, el proceso penal dejó de ser netamente inquisitivo, donde es el juez el amo y señor. Y yo celebro que así sea, ¿no? A mí me parece que yo celebro que así sea, sobre todo porque son modelos de otros países, por ejemplo, el anglosajón, donde yo estoy convencida de que la justicia anda mejor allí que en estas latitudes. Por lo tanto, si a ellos, con un modelo distinto y acusatorio, les va mejor, bueno, tendamos a lo que es un poco mejor, ¿no? Esto último es una opinión netamente personal. ¿Sí? Perfecto. ¿Se entendió, chicos? Bien. Sí, perfecto. ¿Sí? Bueno, entonces, para terminar esta bolilla, lo que tenemos que saber es que en el proceso penal ya no hablamos de las mismas partes que en el proceso civil comercial. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Aquí tenemos que cuando en el proceso penal nosotros digamos que la pretensión del proceso penal es una pretensión punitiva, ¿sí? Es una pretensión de castigo, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista, yo tengo también diferenciadas partes en el proceso penal. Tengo, por un lado, el Ministerio Público Fiscal, que sería justamente quien va a ejercer esa pretensión punitiva. ¿Sí? Esa pretensión punitiva que ejerce esa parte, Ministerio Público Fiscal, en realidad es una pretensión punitiva pública. ¿Sí? ¿Por qué digo pública? Digo pública porque hay pretensiones punitivas en el derecho penal que no son públicas, que son o privada o de instancia privada. Repito, no todas las pretensiones punitivas son públicas,
sino que algunas son privadas o incluso son de instancia privada. Que yo diga pretensión pública es en este sentido casi sinónimo de decir acción pública. Recordemos nosotros cuando tuvimos acción y pretensión, que dijimos, no, un momentito, la acción y la pretensión no es lo mismo. ¿Recuerdan? Sí, sí, sí. Bien. Acá entonces la acción o la pretensión puede ser pública, repito, o puede ser privada o puede ser de instancia privada. La mayoría de las acciones penales son públicas, ¿sí? Pero hay de instancia privada que son aquellas acciones que requieren ser ejercidas por un particular para luego transformarse en públicas, y acciones o pretensiones privadas que son iniciadas y son proseguidas de manera privada. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿O aclaro? Perfecto. No, vamos bien. Bueno, muy bien. ¿Cuáles son algunos ejemplos de algunas Profe, acciones? Una ¿Sí? consulta. No, yo creo que usted recién diferenció entre tres tipos de pretensiones punitivas, la pública, la privada, y dijo algo de casi privada o algo así. De instancia privada. Ah, ¿y qué diferencia hay entre la Públicas, privada y la instancia? privadas y de instancia privada. Repito, las públicas son las ejercidas por el Estado a través del Ministerio Público. Mayoría de las acciones penales. ¿Sí? Las de instancia privada son aquellas que tiene que iniciar el particular ofendido para luego transformarse en públicas. Por ejemplo, la violación. El delito de violación requiere que la víctima promueva la acción y una vez que la promovió, se transforma en pública. Por eso se llama de instancia privada. Repito, y las de instancia y las privadas completamente, es decir, las que nacen y siguen siendo privadas durante todo el proceso, son, por ejemplo, la calumnia, la injuria, son delitos que necesitan que el ofendido la inicie y que el ofendido la impulse. ¿Estamos de acuerdo? Sí, perfecto, Sí, profe. perfecto. ¿Se entendió Claro, las tres categorías? Entonces, depende de qué acción esté hablando, voy a tener como parte del proceso penal o el Ministerio Público, si es pública el delito o de instancia privada, o la parte no va a ser el Ministerio Público, va a ser el ofendido, la víctima. ¿Sí? Con lo cual quiero decir que la parte varía de acuerdo al tipo de acción que se esté promoviendo, si es pública o es privada, ¿sí? Bien, sí. Lo que sí tenemos en toda ella es la otra parte, que sería el imputado, ¿no es cierto? Que el imputado está siempre. Porque siempre la acción se dirige contra alguien, ¿verdad? Que en este caso no lo llamamos demandado, sino que lo llamamos imputado. Que aquí no lo llamamos actor, sino que lo llamamos Ministerio Público o víctima.
¿Se entiende o no? Sí, se entiende, profe. Muy bien. Cuando hablamos de imputado, por supuesto que hablamos de imputado más defensa. O sea, el imputado tiene su asistencia técnica, su defensa técnica. ¿Sí? Sí. Que al igual, ¿La defensa técnica de lo penal es igual que ahora en el proceso o no? ¿O hay una diferencia? ¿a qué? Bueno, la diferencia es bastante importante. Primero que aquí no hay, digamos, poder, sino que hay una elección del imputado de que quiero que me defienda tal abogado. ¿Sí? Bien. Esa es una elección que se realiza en el expediente que no requiere de un instrumento, no requiere de un mandato, no requiere de un contrato de mandato. Bien. ¿Sí? Y Perfecto. recordemos también que en materia penal son muy importantes los defensores oficiales, porque si bien en materia civil y comercial yo puedo estar asistida como parte por el consultorio jurídico gratuito, por ejemplo, acá en penal pasa lo mismo. Muchísimos imputados son asistidos por la defensa oficial. Y la defensa oficial, en materia penal, no solamente no interviene en un proceso porque el imputado es carente de recursos. No interviene como interviene un consultorio jurídico gratuito que interviene cuando hay un carente de recursos. Acá no tengo por qué ser carente de recursos para yo, imputado, decidir que me asista el defensor oficial. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Sí. Bien. ¿Quiénes más aparecen como sujetos en el proceso penal? Dijimos bien, Ministerio Público, dijimos el imputado, que el imputado, por supuesto, puede ser más de uno. O sea, al igual que hablábamos en el proceso penal, civil, del famoso litisconsorcio, cuando más de un sujeto requiere la calidad de actor o requiere la calidad de demandado, acá lo mismo. Imputado puede ser uno, puede ser 5, puede ser una organización delictiva, o sea, no tiene por qué ser un imputado. ¿Está claro? Bien. Bien. Pero siempre revistiendo una misma calidad de parte. ¿Sí? Muy bien. ¿Quiénes más intervienen? Bueno, en la provincia de Buenos Aires, en el Código Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires, interviene también el que se llama particular damnificado. Bien. Que es quien se ha ido perjudicado por el delito. Y en Nación, es decir, el Código de Procedimientos Penal de la Nación, no lo llama particular damnificado, sino que lo llama querellante. La querella. Perfecto. ¿Sí? Entonces, ¿qué, digamos, actúan conjuntamente con el Ministerio Público? Particular damnificado o querella. ¿Sí? Bien. Muy bien. Ahora, atención. Estos serían sujetos activos. Por supuesto. Ok. Con los abogados que los representan. Bien. O sea, la querella aparece con su abogado, el particular damnificado con su abogado, ¿sí? Bien. Sí. Bien. Ahora, algunos tipos de procesos penales no solamente se dirime en el seno la pretensión punitiva, sino que también existe una pretensión resarcitoria. Bien. Para la víctima, en cuyo caso aparece otra figura dentro del proceso penal que se la denomina actor civil, que es
quien ejerce la pretensión resarcitoria como producto del delito. Bien, ¿Sí? O sea, hay una pretensión resarcitoria, ya no punitiva, sino resarcitoria, ejercida por el llamado actor civil dentro del proceso penal. estos serían los que actúan, por ejemplo, hacen un delito y se le pone una multa o una... Ojo, el resarcimiento que pide el actor civil es un resarcimiento personal, no es una multa que puede ir bien, al erario público. No, no, no. Acá se traduce en un resarcimiento económico para la víctima. Vamos a suponer que yo, por ejemplo, fui estafada, ¿no? Le vendí un auto a alguien y el tipo me dio dólares falsos, ¿no? Bien. Vendí un auto y me dieron dólares falsos. Bueno, lo imputo, lo denuncio, lo imputaron por emisión de moneda adulterada y por estafa, ¿verdad? Muy bien, aparece el Ministerio Público, porque es una acción pública, dice, bueno, miren, yo vengo a acusar a Silvia Berardo porque le dio a Alfonso Basso dólares falsos. ¿Sí? Basso le vendió un auto y Berardo le dio dólares falsos. ¿Quién es el imputado? Berardo, que es la que emitió la moneda falsa. ¿Sí? Sí. ¿Quién es víctima probable actor civil dentro de un proceso? Basso. Basso, ¿no es cierto? Bien. ¿Qué es? ¿Quién? No sé, dejó de ganar plata porque yo le di dejó de vender ese auto porque el auto me lo dio y no lo usó y yo le di dólares falsos. O sea, el que tiene un detrimento económico es Basso. Entonces, él puede introducir su pretensión económica dentro del proceso penal. Bien. ¿Sí? Perdón, profe. Y el mismo juez penal que me va a decir, le voy a poner a Berardo 2 años de prisión, por ejemplo, o 3 años de prisión o lo que fuere, también puede determinar cuánto le tengo que pagar a Basso como resarcimiento económico. ¿Sí? Perfecto. Profe, este sería un caso de lucro cesante, ¿no? O sea, son 2 pretensiones en el mismo proceso. ¿Sí? Entonces, las partes en el proceso penal van a variar de acuerdo al tipo de pretensión que yo articule en él. ¿Sí? Profe. Disculpe. Sí. Escucho, O sea que- Nicolás. Sí. O sea, a ver si entiendo bien, en un proceso penal también se podría reclamar un lucro cesante, como en un proceso civil. En realidad, el lucro cesante no se llama lucro, se llama resarcimiento económico. Que el resarcimiento económico puede contemplar el lucro cesante. Bien. ¿Sí? Vos podés decir, bueno, miren, yo quiero que le paguen a Basso 200.000 pesos, ¿y cómo llego a 200.000 pesos? Llego porque el lucro cesante, por lo que dejé de percibir, porque el auto era un 0 kilómetro. O sea, tengo que argumentar por qué llegó a esa cifra. ¿Sí? Claro. O sea que el lucro cesante Bien. formaría parte de todo el conjunto de Entonces, argumentos. podría formar parte, claro, del resarcimiento exactamente, de la suma. Claro, sí. ¿Sí? Bueno. Por ejemplo, si la acción penal que se deduce es una acción privada, por ejemplo, una querella por calumnias e injurias, ¿sí? Entonces acá la parte es el privado quien ejerce la acción,
¿sí? Es el querellante, no es el Ministerio Público. Y siempre también está el imputado, porque yo la querella la dirijo contra alguien, ¿verdad? A mí el Estado no me obliga a promover esta acción. Por eso es privada. Porque si alguien me injurió, depende de mi voluntad si yo quiero promover un proceso penal o no. ¿Sí? Profe, y en este actor privado siempre va a seguir siendo representado por el mismo abogado con el cual inició la acción, ¿no? No es que después, Por cuando inicia el proceso, va a supuesto. ser A representado por él el lo fiscal. representa su abogado. Claro, bien. Al querellante lo representa su abogado y al imputado, o sea, contra quien va esa querella, también lo representa su abogado. Siempre son abogados acá. Acá sí, y ya más particularmente yo puedo hablar de abogado representante, porque es privada la acción. Claro. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, Sí. si se produce un homicidio, por ejemplo, y los familiares de la víctima dicen, no, yo no quiero que hagan juicio, no quiero porque tengo miedo, porque no me interesa saber quién lo mató. No depende de la voluntad de las personas, porque son delitos de acciones públicas, de acción pública. Entonces es el Estado quien se arroga esa acción y quien la ejerce en nombre de la sociedad. Por eso son delitos de acción pública. ¿Se entiende cuál es la diferencia? Perfecto. ¿Y por qué, de acuerdo a estas diferencias, yo tengo distintas partes? Sí. Pero es ¿Sí? una pregunta. En los Bien. delitos que son de... ¿Sí? En los ¿Quién delitos que estamos? son ¿Con quién de... estoy? Con Ignacio. En Sí, los delitos que son Ignacio. de acción pública, por ahí entendí mal. El particular, si bien el Estado es el que va a llevar adelante el proceso, el particular también puede intervenir como particular damnificado, querellante. Exactamente, exactamente. Lo que no ejerce es la acción, Claro. porque la acción la ejerce el Ministerio Público. Genial, gracias. ¿Está? Muy bien. Ahora, ¿recuerdan ustedes que cuando nosotros vimos partes en materia civil, hablamos de ciertas capacidades que tenían que tener los sujetos para poder revestir esa calidad? ¿Recuerdan? ¿Sí? Sí. Bien. Acá, generalmente, uno no habla de capacidad para ser parte. Eso, por supuesto que uno sabe que quienes ejercen el rol de Ministerio Público o quienes revisten calidad de partes en el proceso, tienen capacidad plena para obrar. Por eso acá no se habla tanto de capacidad, sino que acá uno cuando habla del imputado, ¿sí? Habla de imputabilidad y no de capacidad. Porque para que un sujeto o para que un sujeto pueda sufrir una sanción, para que un sujeto pueda ser sometido a un proceso y para que posteriormente o se le aplique la sanción o no, tiene que ser imputable. No se habla de capacidad, se habla de imputabilidad. Y ahí tiene Dígame, que ver Isateis. también, profe, lo de la edad del imputado, ¿o no? Bueno, justamente.
si nosotros podemos legítimamente decir, bueno, ¿y cuándo una persona es imputable y por lo tanto se lo puede someter a un proceso? Y bueno, tengo que ir al artículo 34 del Código Penal ahora, ¿sí? Donde me dice quiénes son las personas que son imputables y quiénes no, ¿sí? La persona, dijimos, que adquiere capacidad de hecho absoluta en materia civil, dijimos que a los 18 años. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Sí, profe. Muy bien. La imputabilidad es a partir de los 16. ¿Y qué quiere decir imputabilidad en materia penal? ¿A qué me refiero cuando yo digo, esta persona es imputable, si puede ser sometida a un proceso penal y eventualmente, si es hallado culpable, aplicarse una pena? Muy bien, la imputabilidad tiene que ver por poder comprender el injusto, comprender la criminalidad del acto. No solamente comprender el injusto o la criminalidad del acto, sino también poder dirigir libremente sus acciones. ¿Sí? Sí, Los profe. menores de 16 años, los menores que cometan delito, tienen un régimen penal especial. ¿Sí? Solamente a partir de los 16 años, el individuo que comete un delito será sometido a un proceso penal, digamos, clásico. Aunque ese 16 a 18 tiene algunas particularidades, pero digamos, es imputable. Y así como yo dije en materia civil, hay personas capaces y personas incapaces, ¿recuerdan? Bueno, acá yo estoy en condición de hablar de aquel que es imputable y el que es inimputable. Es decir, aquel que no comprende el injusto o que no puede dirigir sus acciones. Perfecto. ¿Sí? Sí. ¿Se entendió? Sí, sí. Bueno. Muy bien. Creo que con esto estaríamos, porque en realidad la parte de sujetos en materia penal en esta unidad es una cosa un poco más genérica, no tan específica como vimos en la materia civil y comercial. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí, perfecto. Sí, profe. También existe como sujetos que pueden intervenir en un proceso, y termino con esto, los llamados amigos del tribunal. Me parece Amigables con... parece una canción. Se lo conoce con el nombre, en realidad el nombre técnico es amicus curiae. Los amicus curiae son, la traducción serían amigos del tribunal. Es decir, son generalmente organizaciones civiles que aparecen que son solicitadas su intervención por un tribunal o por un juez o por la justicia, porque se pueden ventilar en un proceso algunas cuestiones donde hay algunas asociaciones que pueden colaborar aclarando ciertas cuestiones al tribunal, auxiliando a los tribunales. Esos que auxilian a los tribunales se los llama amicus curiae.
El Amicus Curiae ha tenido mucho desarrollo en cortes internacionales y en la Argentina en muchos delitos de lesa humanidad. Son asociaciones de derechos humanos, por ejemplo, que intervienen en muchos de estos tipos de procesos. El SIG, por ejemplo, actúa en muchos procesos en calidad de Amicus Curiae. Técnicamente se los conoce como colaboradores de la justicia. También son sujetos que pueden estar en un proceso. Por eso ustedes lo tienen en la unidad, creo. Tienen aparte Amicus Curiae, si no me equivoco. Esperen que tengo el programa acá. Sí, profe, es el punto 5 de la unidad 11. ¿Unidad 11? Bueno, muy bien, aquí lo tienen. Bueno, listo. Amicus Curiae. Una simple noción de qué rol y qué papel puede tener un proceso. Entonces, ¿cómo nos organizamos de ahora en más? Sabemos que el parcial obviamente es el día jueves, que nos vamos a conectar todos a las 9 para tomar asistencia y que después podemos abandonar la transmisión hasta que nos toque a nosotros, a cada uno de ustedes, y formar el grupo de WhatsApp. ¿Les Ya lo parece bien? Ya estás en el grupo, profe. Ah, excelente. Bueno, ahora lo chusmeo entonces. Bueno, buenísimo. Entonces, bárbaro. Bueno, ¿alguna otra pregunta o nos vemos directamente el jueves? No, cualquier cosa le escribimos por el grupo, profe, si a usted no le molesta. Nos comunicamos por el WhatsApp. Listo, chicos. Gracias, Tengan Nos un lindo vemos, fin de profe. semana. Perfecto, Adiós. gracias. Gracias. Adiós, gente. Chau, chau. Acá no sé cómo salir.